Paisa Imparable. En CTX Colombia. Sean bienvenidos a Paisa Imparable. Aquí nos acompaña Sebastián Montoya y su servidor Mauricio Morales. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que ha surgido en los últimos días, que es la fortaleza crediticia y el modelo de expansión del Metro de Medellín, que ya ha cumplido 30 años en este 2025. ¿Cómo estás, Sebas? Muy bien, Mauro, también pues como a gusto con este tema, porque el Metro de Medellín es la joya de la corona de nuestra ciudad, ¿cierto? Lo hemos hablado en episodios anteriores que el metro para nosotros es hablar de orgullo paisa como tal. Para nosotros es como esa fortaleza y el ímpetu de que las cosas sí se pueden lograr. Contanos, Mauro, un poquito sobre el metro. Pues a mí me gusta mucho el titular de prensa que surgió, que Fitch and Ratings ha calificado con una calificación AAA al metro en su capacidad crediticia. Esto es muy importante porque le da la facilidad a la empresa de poder cumplir con sus planes de expansión. Es una calificación muy importante a nivel internacional y a nivel soberano. Esto implica que hay una confianza de tipo inversionista muy importante, le da autonomía a la empresa y eso es absolutamente importante. Y también significa que esta es una empresa con un manejo, una gerencia muy transparente y un manejo muy bueno de los recursos públicos. Entonces, tener al metro con esas capacidades y con ese plan de expansión que comenzó más o menos en el 2004, 2006, donde ya se planteaba, fíjate que inició operaciones en el 1995 y 9 años después ya tenía todo el proyecto de expansión, el plan maestro del Metro de Medellín para expandirse. Ya es muy importante, o sea, es una empresa que nació con visión. Sí, claro, inclusive nos vamos a ir un poco más atrás, porque la construcción del metro empezó fue en 1985. Claro, tuvo sus altercados. Muchos problemas, desde los 70 había mucha dificultad, mucha discusión en el consejo. Claro, y al fin y al cabo llegaron a montar el proyecto en 1985 y 10 años después se abre el metro. Mauro, yo te quería preguntar, eso de que tenga esa crediticia de AAA, sí. ¿Qué significa? Lo que ya, digamos, habíamos mencionado, que tiene que ver mucho con la confianza, porque cuando a vos te califican desde un ámbito financiero es porque tenés capacidades de responder ante tus acreedores. Entonces esto te va a dar capacidad de endeudamiento muy importante que va a poder hacer cumplir metas. El concepto de la cultura metro volvió al metro muy admirado, porque todo hay que decirlo, digamos, el metro sí está entre los 10 mejor calificados del mundo desde el punto de vista de la percepción de los usuarios. Entonces ahí hay una cosa muy importante, pero para hablar de los proyectos de expansión y, digamos, de consultoría regional, a mí me parece que el metro tiene mucho por recorrer, o sea, tiene mucho por crecer, porque sí se está perfilando muy bien. Pues, y en términos de proyectos de expansión, no solamente nos referimos aquí adentro, sino vamos hacia afuera, hacia afuera del país. Empezando por este proyecto que es el estrella, que es el Metro de Quito. Sí. El Metro de Medellín está haciendo de consultor para un proyecto de la primera línea de un metro que va a ir por debajo. Es un metro subterráneo en la localidad de la capital ecuatoriana. Vamos a ir específicamente sobre este tipo de avances de, digamos, asesorías y consultorías que va a hacer el metro, pero en el siguiente segmento, porque quisiera que de pronto nos enfocáramos un poco antes de esto en cómo es ese modelo de expansión del metro. Es decir, el metro empezó con una línea A, claro, y después, digamos que esta es en el eje del río, que es de norte a sur, conectando las 10 ciudades del área metropolitana. Pero hay otro que es entre el centro oriente y el occidente, que es la última estación de San Javier. Esas son, digamos, los dos primeros ejes articuladores, pero después aparecieron los metrocables. Entonces, ¿cómo ves que ha sido esa expansión? ¿Ha sido ordenada, coherente,
o de pronto hubo algún error? No, para mí realmente no tuvo errores, o sea, no vamos a hablar de lo específico, sino Sí. en lo que se vio como resultado, porque la capacidad conectiva de la Sí, ciudad creció a medida de que las líneas A, la B, que es sí, la de sí, Oriente-Occidente, y luego ya las líneas de Metrocable logran que la gente de sectores que están muy elevados, porque recordemos que Medellín, nuestra Suiza latinoamericana, está metida en un sí, valle, y nosotros requerimos de este tipo de medios masivos de transporte por aire, porque pues así, imagínate hacer un metro en una pendiente. O sea, la ingeniería que debe tener y el gasto público también iba a sí. ser impresionante. Entonces, más bien se opta por utilizar los cables especializados, o sea, para mi parecer, son muy bonitos, se ven muy bacanos desde abajo inclusive, o desde arriba. Pero fue una apuesta muy tremenda, Sí, eso porque eso es, es innovar, o sea, no era destinado para uso masivo, era simplemente turístico. Los cables aéreos en el mundo hasta ese momento solamente eran turísticos, solamente era para subir montañas, puntos altos, elevados, pero no era claro. para digamos, el uso masivo de grandes poblaciones. La gran mayoría población vulnerable que requería conectarse con la parte central y desarrollada, más desarrollada de la ciudad. ¿Se logró el objetivo? Sí, se logró conectar las partes de afuera con los hubs especiales de la ciudad, donde la gente va a trabajar, los sectores industriales, los sectores bancarios, inclusive para el desarrollo de la cultura, para que la gente también visite las zonas rosas, para que visite estos barrios cool de los que ya Las hemos hablado. clínicas, las universidades. Mire la Todo. ubicación por ejemplo, de la estación de la Universidad de AFIT, la Sí. estación del poblado que queda junto al Poli y la estación universidad que es para la Universidad de Antioquia y que sirve también de alguna manera Mm. para la nacional. Entonces termina siendo Muy conectivo. es muy importante. Eso es un corredor. Sí, pues un conectivo que se fue desarrollando, pero nos podemos ir incluso más allá. Podemos empezar a hablar de la creación de los tranvías. Sí. Los tranvías también son una parte de conexión con aún más partes de los sectores de Medellín. Por ejemplo, en la estación de San Antonio tenemos un tranvía que hace un recorrido hasta 4.3 kilómetros. 4.3 kilómetros. Eso es una distancia grande y que puede recoger mucha gente. O sea, Entonces, digamos, la apuesta fue por la multimodalidad del sistema, es decir, no solamente el tren metropolitano, sino incluir otras modalidades. Entonces empezó a aparecer el Metrocable, el Metro Plus, luego el tranvía y ahora se va a plantear un tren de mediana capacidad que es el Metro del 80, sí. ¿cierto? Ese es para complementar el eje norte-sur, porque un solo metro que una Niquia con la parte sur de la ciudad, con la estrella, no sería suficiente para el desplazamiento norte-sur, sur a norte. Se necesitaría otro por la parte occidental, que es el metro del 80. Ese es uno de los próximos desarrollos del metro. Y eso lo vamos a ver en el siguiente segmento aquí en Paisa Imparable. Muy bien, Sebastián. Entonces decíamos que vienen más desarrollos. Entonces el primero, el que ha generado tanta polémica, porque de todas maneras cuando haces desarrollos tan grandes tienes que desplazar población, porque se necesita espacio en el Valle Aburrá y es polémico, no podemos negar eso, pero es muy importante que se haga. El metro del 80 entonces ya está en construcción.
viene, ya está asegurado, ya se sabe que se va a construir, pero vos ves que esta sí es una verdadera solución, complementar el eje norte-sur por el occidente con el metro del 80, o qué más haría falta para la ciudad. Pues para decir que el metro de la 80 es importante, sí, precisamente porque es que en ese sector también hay una gran cantidad de personas, eso, y es un sector que en temas de tráfico de carros y estas cosas es muy elevado. La 80 es a veces un caos, sobre todo en las horas pico, cuando la gente sale de trabajar, cuando están pues ya a punto de irse para su casa, sí se vuelve muy tedioso. Entonces podría yo decir que la cantidad de gente para un metro ligero, para un tren ligero, sí va a suplir la capacidad, porque tampoco nos podemos olvidar de que los Metroplus están también ahí colaborando para de pronto ese margen de error que puede tener el metro de la 80 como tal, porque pues tenemos que entender que esos proyectos también tienen un margen de error en análisis pronósticos de demografía, ¿cierto? Sí. De lo que hace la gente, de cuánta se monta y así. Entonces, tiene que complementarse con ese servicio para que la gente se pueda mover. Si no tengo entonces el metro de la 80, me voy en el Metro Plus. Sí. Pero para mí sí es una. O sea, tener varias opciones, que el que viaja tenga varias opciones para desplazarse a lo largo y ancho de la ciudad. Pero yo te pregunto, decía el doctor Elejalde, el actual gerente del metro, que es muy necesario y que eso siempre lo han tenido en cuenta en la gerencia del metro desde hace muchos años, de que tiene que venir acompasado el plan maestro de expansión con los planes de ordenamiento territorial de la ciudad. Es decir, lo que queremos con los planes de ordenamiento territorial de la ciudad es que la gente use cada vez menos el vehículo privado, el vehículo particular, que muchas veces genera emisiones. Entonces, es necesario que la gente tome la iniciativa de montarse al sistema, de subirse al metro, de utilizarlo, y eso no es tan sencillo. Para eso volvemos al tema de las ciudades de 15 minutos, que generar unas centralidades importantes. Para mí es importante la centralidad que hay, tanto en Sabaneta, ahí alrededor de el centro comercial Mallorca, como el que hay en Niquía, en Puerta del Norte. Es importante, pero no es suficiente, porque de todas maneras mucha gente tiene que ir de norte a sur a transportarse para trabajar, y en la tarde regresar. La congestión va a seguir. La pregunta sería, ¿qué otros planes de ordenamiento territorial o otros planes parciales dentro del POT, dentro del plan de ordenamiento territorial, se podrían hacer en Medellín para que la gente no se vea necesitada a confluir tanto en el metro y no haya tanta congestión? Bueno, yo empezaría por hablar pues de Laureles, sí, que sería no tener un epicentro como de zona rosa, porque es que la gente cuando se baja en la estación respectiva que colinda con la 70, no... La del estadio Atanasio Girardot. Precisamente cae en esa la zona rosa. Y está bien en el sentido, digámoslo, para un viajero, un turista que quiera, o una persona que viva acá que quiera ir a comer o a rumbear o a pasar un rato social. Pero para una persona que necesita, por ejemplo, un hospital o llegar a una serie de empresas, a los comercios pues ya de, por ejemplo, mayoristas o minoristas, y así, no sé qué tan bueno sea esa parte. Entonces a mí, por ejemplo, un punto parcial para el plan de ordenamiento territorial sería en esta línea B del metro. Sí. ¿Por qué? Porque es que ya está la interconectividad. O sea que sería un plan parcial con más o menos entre Suramericana y el estadio. Por ejemplo, sí. Pues digamos que sí quedan cerca, pero no son 15 minutos. O sea, como se pretende con estas ciudades de 15 minutos, no cumpliría como con ese criterio, que lo hablábamos la vez pasada, que decíamos que está más o menos en un 65% de cumplido, pues, y también con un pronóstico a crecer más. Pero yo pienso que ese punto en específico
como en Laureles se concentra tanta gente, Sí. pues Laureles y Belén, Ujú. creo que sería un buen comienzo. Sí. ¿Vos en qué otro punto, por ejemplo? Qué bueno que lo mencionas porque yo estoy muy interesado de que se haga la estación entre Industriales y el Poblado, porque ahí es donde se va a conectar el metro con Ciudad del Río. Esa más o menos a la altura de Servientrega, más o menos por esos lados, debería haber otra estación. Esa descongestionaría mucho. Porque entonces la gente no se bajaría en el Poblado, no se bajaría en Industriales, sino que se bajaría en Ciudad del Río. Entonces claro, ahí habría mucho más, digamos, mucha gente que va, ahí pueden haber servicios médicos, está la torre médica, está la clínica Clofán y está la torre de Confama. Entonces es muy importante, o sea, ahí de todas maneras yo creo que ese plan parcial ya está exigiendo estación de metro. Sí. De por sí ese plan parcial de Ciudad del Río. Pero entonces deben haber otros planes parciales porque necesariamente y sobre todo me parece que la ciudad debe avanzar a que los planes parciales sean en los barrios populares. Sí. Que el barrio popular tenga su academia, tenga su clínica, tenga su, digamos, si se avanza hacia eso, la ciudad va a ser mucho más humana. Y eso es un reto muy significativo, pero no es un reto del metro, es un reto de la ciudad como tal. Y hablando de retos que son del metro y retos que no son de la ciudad, la crítica de las estaciones por debajo del metro, la estación Prado, que es un punto crítico, la estación Prado por debajo, que tiene una problemática. Yo leía de pronto en redes sociales que hay una crítica muy grande, que el metro debe hacer algo. El metro no es el que debe hacer algo sobre eso, porque el metro no tiene jurisdicción sobre la calle. El que debe hacer algo es el gobierno nacional, que es el que tiene la política de seguridad, ni siquiera el alcalde de Medellín, aunque sí podría hacer mucho, pero en realidad la política de seguridad para las ollas de vicio viene desde el gobierno central, pero tiene la política equivocada. Hay una política equivocada y esa es mi opinión personal, me hago cargo de ella. Yo, Mauricio Morales, no es la política. ¿Por qué? Porque necesitamos primero que se pueda desde los mandatarios locales tener el músculo y la capacidad legal para acabar con las plazas de vicio, para que debajo de la estación del metro no hayan estas dinámicas que son subnormales y que son generadoras de violencia, criminalidad y habitantes de calle y tanto consumo de drogas. Eso es lo que hay que trabajar y eso no es culpa del metro. Eso no es culpa del metro, eso es culpa de las políticas que son equivocadas. Pero entonces, Sebastián, hablando de la expansión del metro, entonces tenemos metro del 80, 1. El Metro Plus que viene por la 12 Sur, por la avenida Guayabal y que llegaría hasta Ditaires. Ese es otro. El Metro Cable que saldría desde el metro hasta San Antonio de Prado. Ese es otro que se ha planteado, ¿cierto? Y el metro va a colaborar también con la expansión hacia el tren del río. Sí. ¿Cuál crees, para terminar y para despedirnos, que sea el más urgente en este momento de todos esos? Bueno, pues para mí los que son más urgentes pues son los que tienen todos los trenes de mayor capacidad, sí. ¿Cierto? Para o sea, el tren de cercanías que llaman, el tren sí. Del río. Sí, para mí el tren del río sería muy importante, es porque tenemos que entender el tipo de congestión que existe en este momento en el metro en ciertas horas del día, sobre todo en la mañana a la hora de ir a trabajar y a la hora de la vuelta, que es alrededor de las 5 de la tarde. Se vuelve inconmensurable la cantidad de gente que se mete ahí. Pero entonces eso sería para una cosa, para complementar al metro, pero también para conectar a Barbosa, porque hay gente que tiene que venir a la ciudad a trabajar. Por supuesto, no. Y a estudiar. Claro, es lo mejor, porque es que, estamos hablando desde área metropolitana. Cuando hablabas ahorita de Sabaneta, por ejemplo, como es un municipio, el municipio más pequeño de Colombia, es la capacidad de llegar desde la estación del metro hasta donde tenés que llegar, digamos, es muy sencilla. Pero cuando hablamos de Barbosa, Barbosa queda muy lejos, o Copacabana o Girardota, por ejemplo, también, que son ciudades... o Amagá, porque la idea es desde Camilo C hasta Barbosa. Sí, o sea, para mí... Es fundamental.
porque ya hay unas vías muy buenas hasta allá, pero no todo el mundo tiene capacidad para comprar un vehículo, aunque sea de 2 ruedas. No todo el mundo lo tiene. Y allá la gente que vive allá son en viviendas de interés social. Podemos hablar que es de gente pues, de recursos limitados. Entonces es para poderlos conectar con la ciudad, para conectarlos con estos puntos de hospitales, de universidades, de lo que necesiten. Esa es la opinión entonces de Sebastián Montoya aquí en Paisa Imparable. Después del metro del 80, más urgente el tren del Río para que se conecte la ciudad metropolitana. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Aquí, más opciones de inversión en Medellín y Antioquia. La contundencia de los hechos.